Va a ser una catequesis del arzobispo de Manila, Antonio Tagel. Good morning to everyone. I Buenos bring días you a warm todos. greetings of communion and peace from the Philippines and the vast continent of Asia. Les deseo un buen congreso eucarístico por parte de Filipinas y de todo el continente asiático. The 50th International Eucharistic Congress has been El providing 50 us with a Congreso wealth of Eucarístico reflection on the Eucharist, Internacional communion with Christ and with one another. nos ha permitido tener una Having riqueza explored de communion in reflexiones sobre baptism, la Eucaristía, in marriage and sobre la family, comunión in the entre Cristo y priestly nosotros, ministry, después de in profundizar la reconciliation, comunión en el bautismo, el matrimonio, suffering la and familia, el healing, ministerio we sacerdotal, now la turn to reconciliación, communion el in the sufrimiento, Word la through sanación. Mary. Ahora So allow me to develop this fascinating theme in two parts. nos In the first acercamos section, I will dwell a María. on communion in the Word of God. Voy a dividir mi ponencia en dos partes. En la primera parte hablaré de la comunión con la palabra de Dios y en la segunda parte les voy a presentar una pequeña meditación sobre la experiencia de María, de comunión en la palabra, como modelo para la Iglesia. Entonces la segunda parte será una parte más meditativa. Empezamos con la primera parte, o sea, con una reflexión sobre la comunión en la palabra. Invitamos a que pongan las imágenes. Ya tienen acceso a las imágenes en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Cuando empecé a hacer esta ponencia pensé, ¿cómo puedo tocar estos aspectos? Pues empezamos pensando en la historia humana, cómo se establece una relación con otro ser humano. Pues a través de la conversación, a través del diálogo. Y esto lo hacemos siempre. Y no hacemos caso en realidad de lo que hacemos porque forma parte de nuestro hábito. Si vemos una buena película, ¿qué hacemos luego? Hablamos con nuestros amigos, les decimos que hemos visto una buena película y les invitamos a ir al cine para hacer la misma experiencia positiva que hemos hecho nosotros. Y luego pasamos horas hablando de esta película que hemos visto ambos. Nos referimos también a lo que es nuestra vida cuando hablamos de películas. Otro ejemplo, imaginamos una persona a la que se está destruyendo el matrimonio o la pareja. ¿Qué hace esta persona? Pues llama a otros amigos. Estos amigos comparten su dolor y sufren con él. Luego se habla de los sufrimientos de la vida y cuando se hace esto lo que se busca en las otras personas es la esperanza, la fuerza para seguir adelante. La comunión humana normalmente ocurre cuando una persona empieza a contar su propia historia a otra persona que lo está escuchando. O sea, esta otra persona entra en su experiencia y la hace propia. Es este intercambio el que permite a los papeles también intercambiarse y sostenerse. El que cuenta a una persona que escucha, y la que escucha luego empieza a su vez también a contar cosas. Es decir, estas dos personas unen su propio mundo en una unidad que va mucho más allá de sí. Esto es la comunión. Este simple proceso, este simple intercambio que nosotros llamamos comunión en la palabra, se encuentra justamente en el corazón de la misión de la Iglesia. San Juan describe esto en su primera carta. En los versos del 1 al 4, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos con nuestras propias manos, ¿qué es? Es la palabra de la vida. De manera que la palabra es visible. Nosotros damos testimonio de la palabra y proclamamos la vida eterna. Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado lo proclamamos a los demás para que todos puedan tener una comunión con nosotros. Porque, de hecho, nuestra comunión
es una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es intentar hacer que la alegría de los demás sea una alegría llena en la plenitud. Lo que San Juan describe en las primeras líneas de su primera carta se parece a la experiencia de comunión entre 2 o 3 personas, o sea, lo que hemos dicho antes. Pero en la carta de San Juan, él se refiere a una persona especial y que dice cosas especiales a los que lo escuchan. Una conversación, por tanto, que florece en el marco de una comunión entre ellos. Una comunión que, sin embargo, según San Juan, es una comunión entre ellos, pero también con el Padre, porque esta es la palabra hecha carne. ¿Cuál es el gran misterio? ¿Cuál es el misterio que se desarrolla en nuestra experiencia humana? Es la comunión entre el que cuenta y el que escucha, concentrada en la palabra. Esta comunión no es solo una comunión entre estas dos personas, sino que es también y sobre todo una comunión con el Padre, con Jesús. Profundizamos un poco más este texto. Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la palabra que comparte el apóstol con los demás? Naturalmente no habla de películas, pero habla de la palabra de la vida, una palabra presente en el Padre y que se hace visible para nosotros. La palabra proclamada por el apóstol es Jesucristo, es la palabra encarnada. Las palabras del apóstol significan Jesucristo. Esta es la palabra proclamada por el apóstol. En el Nuevo Testamento esto lo vemos muy claramente. Después de Pentecostés, Pedro proclama a los demás miembros de la comunidad que Cristo ha sido crucificado, pero resucitado. Ha sido crucificado, pero resucitado por el Padre, y se ha convertido en el Señor y en el Mesías. En los Hechos de los Apóstoles nos dice que el Señor viene a nosotros en la persona de Jesús. No olvidemos, sin embargo, que Pedro es el que proclamó a Jesús y lo hizo porque había escuchado, había visto, había tocado a Jesús. Otro gran apóstol, Pablo, habla siempre de Jesús. San Pablo no era uno de los 12, pero recibió la gracia de una revelación especial por parte del Señor resucitado que cambió su vida completamente. Y él recibe este conocimiento sobre la vida y sobre el ministerio terrenal de Jesús por medio de otros que le han hablado de Jesús. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, San Pablo lo dice que lo más importante que ha transmitido es lo que él mismo ha recibido. En su encuentro con el Señor, le han transmitido las herramientas para poder proclamar a Jesús como Mesías y como Señor. El apóstol proclama la persona de Jesucristo, la historia de su ministerio, la predicación, la curación, concentrado en el reino de Dios. El apóstol cuenta y sabe lo que han hecho las personas. Lo han crucificado, pero Dios lo ha resucitado. Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que ejerce un dominio completo en el mundo y en su futuro. Quizás Pedro, Pablo, Felipe, María Magdalena
La historia contada es la historia de Jesucristo y del destino del mundo en sí. Él, que es el Salvador divino y el Mesías. Debemos observar también que el apóstol cuenta cosas bien precisas sobre Jesús, porque se basa en hechos que él vivió personalmente. Él escuchó, él vio, tocó a Jesús. De esta manera, la familiaridad del apóstol con Jesús le permite ser la fuente de la proclamación histórica sobre él. Tenemos aquí la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva, la dimensión activa y la dimensión personal que se encuentran. Los que han vivido con Jesús pueden contar esta historia a los demás de forma creíble. El Verbo hecho carne, sus alegrías, sus esperanzas, sus frustraciones, sus preguntas, su sabiduría también. Todo esto los apóstoles se lo llevan consigo. El mundo que ellos llevan adelante para construir la comunión, podríamos pensar, esto funcionaba para los primeros compañeros de Jesús porque lo vieron y lo tocaron directamente. Entonces pueden contar cosas que han visto, pero nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros si Jesús vivió hace siglos? Y si queremos hablar de él de manera significativa, ¿cómo lo podemos hacer si no lo hemos conocido? No debemos olvidar una cosa fundamental, o sea que Jesús está aquí, vivo con nosotros, vivo y resucitado de entre los muertos. Jesús está aquí con nosotros, domina y gobierna el mundo, y puesto que está con nosotros, sigue visitando las casas, las familias, los lugares de nuestra época. Jesús está con nosotros, está en nuestra mesa. Viene a visitarnos, resucita y nos resucita a nosotros, como lo hizo con su amigo Lázaro. Esto no lo debemos olvidar. Debemos recordar siempre este aspecto y comportarnos con compasión hacia los pobres, hacia las viudas, hacia las muchedumbres hambrientas, porque Jesús sigue alimentando, por ejemplo, la muchedumbre hambrienta con el pan y con los peces. Jesús sigue curando a los que sufren. Queridos hermanos y hermanas, nunca debemos decir que no hemos visto a Jesús, que no lo hemos escuchado, que no lo hemos tocado. Sí lo hemos visto, sí lo hemos escuchado, sí lo hemos tocado. Porque Jesús está aquí, vivo entre nosotros. Lo que sí debemos hacer es escucharlo con atención, porque viendo y escuchando con atención lo que ocurre alrededor de nosotros, vemos que son historias, vemos que son las historias de Jesús las que tenemos que contar alrededor de nosotros. San Juan siempre dice que entre el mensajero y el que escucha ese mensaje, el que escucha concentrado y atento a los mensajes de Dios, no se realiza simplemente un diálogo humano, sino que lo que se realiza es una comunión entre Dios Padre y sus hijos. Esta comunión humana tiene una dimensión trascendente.
Ya dijimos que la palabra proclamada por el apóstol no es solamente un cuento histórico que se puede averiguar con comentarios históricos o científicos, sino que representa también una experiencia del misterio de la palabra de Dios hecha carne, del Verbo de Dios hecho carne. Y el que vive ahora, el eterno con el Padre, es Jesús. Jesús está en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y eso no es solamente un hecho sociológico. Nosotros sabemos que esta comunión con Cristo es una comunión que se desprende de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos enseña y nos recuerda lo que Jesús a su vez enseñó, como dice Juan en el versículo 14. El Espíritu Santo mismo nos permite saber que Jesús es el Señor, según San Pablo en la primera carta a los Corintios. Vemos que es el Espíritu el que nos asimila a Jesucristo, para que como hijos en el Hijo mismo podamos exclamar y gritar Abba, Abba Padre. La comunión con Jesús en el Espíritu Santo, por lo tanto, lleva a la comunión con el Padre. Jesús revela al Padre, nos revela al Padre a nosotros. Y cada uno que ve a Jesús ve también al Padre. Jesús es la vida, el camino y la verdad. A través de este camino que es Jesús, nos permite acceder al Padre, a la casa del Padre, donde Él, Jesús, está preparando un sitio para nosotros. Es una comunión maravillosa, entonces. Es una comunión que permite que nosotros, débiles pecadores y seres humanos, podamos tener una participación en la comunión interior que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Iglesia, un misterio celebrado en la Eucaristía, con la proclamación. La Eucaristía proclamada y recibida se transforma en carne, recibida como pan de la vida, recibida como unión en el mundo. Esa es la experiencia que cada Eucaristía debe permitirnos vivir. Con esa experiencia se puede construir una iglesia en un mundo de unidad y de paz. En nuestra época vemos que se habla mucho, que hay muchos intercambios de palabras y todo esto se hace muy rápidamente a través del mundo entero. Intercambiamos un montón de mensajes durante el día entre nosotros, SMS, correos electrónicos. ¿Cuántas veces al día controlamos en Facebook, en Twitter, lo que nos dice la gente? Hay intercambios de palabras, palabras y palabras continuamente durante nuestro día. Pero, ¿por qué todo ello? La comunión se alcanza, no obstante, todos estos intercambios de palabras. ¿Por qué? Porque la palabra es siempre más compartida. ¿Cuáles pueden ser las respuestas a todo ello entonces? Jesús no es la palabra que comparten y se reciben. Para darles unos ejemplos, cuando los que se ocupan de finanzas, los operadores financieros, los banqueros, hablan de las distintas maneras en las que se puede manipular la economía y el mercado en su provecho, ustedes no llaman a esto comunión, sino que esto es corrupción. Estos intercambios son intercambios muy frecuentes que no tienen nada que ver con la comunión. Cuando los políticos hablan con la gente y les hacen muchas promesas sin tener ninguna intención de realizarlas, esto no es comunión. Esto es engaño. Esto significa engañar a la gente.
Cuando los poderosos, incluso los poderosos entre los países, intercambian acusaciones entre ellos o favores entre ellos, olvidando a los pobres, esto no es comunión, es opresión. Y cuando los empresarios hablan entre sí sobre la manera en que las mujeres o los hijos o los niños pueden ser una mercancía o un bien, esto no es comunión tampoco, esto es esclavitud. Cuando la comunión es Jesús, Jesús que es la palabra de vida, solo entonces el bien común emerge. Solo esto es una verdadera comunión entre nosotros. Se emociona el obispo. El mundo dará gracias a Dios y será feliz. Recibe ese aplauso el obispo de Manila porque se ha emocionado en su exposición. Debemos pedir perdón a Dios por esta falsa comunión. Una falsa comunión centrada en palabras que destruyen. No son palabras que dan la vida. Para clausurar esta sesión quisiera contarles una historia. Después de todo lo que hemos dicho, volviendo a Filipinas, después de un viaje a Roma, tenía un retraso de más de 3 horas y tuve que esperar en un aeropuerto. No les voy a decir en qué aeropuerto. Para pasar el tiempo, daba una vuelta buscando un café. Encontré un bar, pedí un café y me cobraron. Esta es una transacción humana normal, ¿no? La persona que me dio el café me preguntó: ¿usted es un sacerdote? Con un poco de sorpresa dije: sí. Y luego me preguntó: ¿usted es un filipino? Y yo, divertido, dije: pues sí. Luego se dio la vuelta y le dijo a la gente que estaba cerca de mí: es él, vengan, vengan, es él. Pues un grupo de filipinos que trabajaban en aquel aeropuerto vinieron a verme corriendo y dijeron que me habían visto en YouTube o en Facebook, habían visto mis reflexiones sobre las misas del domingo y me conocían entonces. Entonces, gracias a este retraso, he encontrado a estas personas. Esas personas que me han dicho que a través de estos programas de televisión y de Facebook, etcétera, habían podido escuchar la palabra de Dios del domingo. Y una señora me dijo: Monseñor, a través de sus historias nos sentimos unidos con nuestras familias que viven lejos de aquí y que echamos de menos cada día. Los que se sienten aislados, los que se sienten solos, los que están lejos de su propia casa, viven una experiencia de profunda comunión en la palabra. La comunión en la palabra puede hacerse también en línea, por internet, en los lugares más inesperados del mundo.
Entonces nosotros contamos nuestras historias, compartimos esas historias cada día. Y hablé con ellos en aquel rincón de aquel aeropuerto, tomando mi café, y fue una verdadera comunión. Y pasamos ahora a la segunda parte de mi ponencia. Después de profundizar en la comunión, en la palabra, vamos a hablar ahora de la Virgen María. La Virgen María vivió la comunión en el mundo de manera absolutamente única. María escuchó la palabra del Hijo de Dios en el mundo y la esparció por todas partes. Contemplamos su corazón inmaculado, donde conservó y meditó los misterios de la palabra. En su camino de fe, María, al principio, recibió la proclamación sobre Jesús, recibió la palabra de Dios. Esa palabra que luego se convirtió en su propio Hijo, creció en su carne. Dios le mandó un mensajero y fue este mensajero el que le habló a María de su Hijo. Empezamos pues con la Anunciación. El ángel Gabriel, mandado por Dios, proclamó la palabra a María. María comprende que le está ocurriendo algo especial. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Recibirás en tu seno y darás a luz a un hijo. Pero, ¿quién es este hijo? Pues, según el ángel, María aprende que este hijo será un hijo especial, porque es el Hijo del Altísimo, el Hijo de David, que gobernará para siempre. Este hijo será santo, será el Hijo de Dios. Ella es virgen, pero concebirá gracias al Espíritu Santo, y este niño se llamará Jesús. Jesús significa Dios salva. El ángel le proclama a María una verdad y luego pronuncia su palabra. El ángel, por lo tanto, le dice lo que ocurrirá y María le contesta diciendo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como has dicho, según tu palabra. María acepta la gracia de ser una parte de la gracia salvífica de Dios. María acepta al Mesías. La acepta para salvar al pueblo de Israel, el Mesías que tanto esperaban. María se convierte en el arca de la nueva alianza a través de su comunión con Dios en la palabra. Y siendo comunión con la palabra, la Iglesia, tal y como María, promoverá activamente la acción salvífica de Dios en el mundo, no llevando adelante sus propios proyectos, sino llevando adelante la voluntad de Dios. Luego seguimos a María mientras visita a su prima Isabel. Isabel, que espera a un niño. Isabel acoge a María y le dice que el fruto de su seno es el Señor mismo. Ella es la madre del Señor. Ella es la que lleva, la que tiene al Señor en sí. David, el rey, danza delante del arca de la nueva alianza. Y ahora el niño en el seno de Isabel danza delante de la nueva alianza. María escucha, María acepta y pronuncia su palabra, que es un canto en oración para el Señor misericordioso. Es el Magnificat. Canta a la vida de los pobres y de los oprimidos en este mundo. En su oración de alabanza, ella da voz también a Sara.
En su canto escuchamos también a Miriam, Débora y Ana, que cantan una vez más, aceptando la revelación sobre su hijo a través de Isabel. María se convierte en la madre de la gracia y de la esperanza para los pobres. Estando en comunión con la palabra, la Iglesia y María serán la compañera de los pobres para que puedan recuperar su voz y para que puedan cantar de alegría. Luego Jesús nace en Belén, Belén, que es la ciudad de David. Jesús nace Jesús nace, María da a luz, llegan los pastores, que son los primeros mensajeros. Los ángeles aparecen y dicen que este es el Mesías, que es el Señor que nació en Belén. Se le apareció entonces un ángel del Señor. Y esta será una noticia de alegría para el mundo entero. Los ángeles aparecen junto a María. Y María acepta junto con su esposo y contesta en el silencio. Cualquier madre no tendría nada que decir recibiendo una noticia como esta sobre su hijo. María medita sobre todo lo que le ocurre y todas estas meditaciones las encierra en su corazón. Las palabras más significativas, María las pronuncia en el silencio. Viendo a este niño, mirándolo, alimenta su comunión en la palabra en silencio. Esta comunión con la palabra permite a María y a la Iglesia escuchar todos los silencios, porque Dios habla a través de los silencios. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que Jesús es presentado en el templo. Otra vez Dios manda a una persona a hablarle a María y a José. Luego llega Ana, otra pobre viuda, y tal como Simeón, que va a hablarles, y Ana, que va a hablarles, reconocen al niño. Simeón dijo a María: este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Mientras que a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. María y José no saben cómo reaccionar ante estas palabras. Ellos van a ofrecer, a presentar a su hijo en el templo, el que ahora es su hijo, pero es el Hijo de Dios. Esta alegría es, sin embargo, acompañada por palabras fuertes de Simeón. Simeón le dice una cosa terrible, le dice: a ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Pero qué es esta espada? Es la palabra de Dios, una palabra que penetra en el alma y el espíritu, según lo que leemos en la carta a los Hebreos. La espada es Jesús, es la palabra de Dios. Ella es la madre de el que llevará a la cruz. María escucha, acepta y responde con esa sorpresa interior. Luego vuelve a su casa, donde el niño crece, santidad en gracia. Ella educa a su hijo, un hijo que le da mucha alegría, pero que le dará un gran sufrimiento.
Estando en comunión con la palabra, la Iglesia y María proclaman a Jesús en todos los momentos, en los momentos de alegría y en los momentos de dolor, pero siempre lo proclaman. Y ahora ocurre algo. A partir de ahora, el mensajero que hablará a María de Jesús será Jesús mismo. La primera escena es la fiesta de la Pascua, cuando Jesús tiene 12 años. Después de esta fiesta, todas las ofrendas y los sacrificios, María y José empiezan el viaje para Jerusalén. Pero no encuentran a Jesús. Después de buscarlo durante 3 días, lo encuentran en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Le dicen a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiados mientras te buscábamos. Y él contestó: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar donde mi padre? Ellos no comprendieron esta respuesta. Su hijo estaba sentado en el templo con los maestros de la ley, escuchándolos. Veían lo que ocurría en aquel tiempo, donde se hace el sacrificio de un corazón puro, amado por el Padre. María lo escucha entonces y acepta estas palabras enigmáticas de Jesús, aunque no las comprenda. ¿Y qué es lo que hace María? Pues María, por su parte, guarda todas estas cosas en su corazón inmaculado, lleno de fe, porque sabe que algún día su Hijo Jesús desaparecerá. Ella sabe que su corazón recibirá esta espada terrible, pero sabe que después de 3 días volverá a verlo. Sabe que su corazón lo alabará y que después de 3 días su corazón será una vez más feliz. En la comunión, la Iglesia y María buscarán a Jesús en todos los pobres, en los enfermos, abandonados, y los llevará con alegría en la casa del Padre. Hablamos ahora de las bodas de Caná. María ve que el vino ha terminado. Entonces le dice a Jesús: Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come. Jesús le dice: mi hora todavía no ha llegado. Quizás por falta de comprensión. María escucha, acepta y pronuncia su palabra a los siervos. Haced lo que Él os diga. Y ellos obedecen a Jesús y a María, y ocurre el milagro. Nosotros también hemos acabado el vino de la sabiduría, el vino de la comprensión, el vino de la energía, de la visión interior, del sentido. Y Dios, a veces no sabemos dónde encontrarlo, pero cuando nos ocurre esto, siempre debemos recordar que María está junto con nosotros. María ve que se nos ha acabado el vino y le dice a Jesús que haga algo. Si nosotros escuchamos a Jesús y hacemos lo que nos dice, recibiremos un buen vino. I have 2 more minutes. Un par de minutos más. According to the Gospels, the last time Jesus talks to Mary is before he breathes his last on the Jesús habla a María en sus últimos momentos de su vida en la cruz. On this hour of his glorification, with the 4 pagan soldiers vying for his tunic, con Jesús la comunión siempre sigue. Cuando los soldados lo crucifican, Él le dice a su madre:
Jesus creates his mother El as the soldado le mother dice, of the new esta es family tu of madre. his disciples, of those who hear the Y word of Jesús God dice a and sus act on apóstoles, it. esta Jesus' es death, tu madre. embraced in Les da communion with la God madre and with sinners, como su propia does madre. not destroy Jesús community, murió but abrazado en gives la comunión birth con to a Dios new y family. con los pecadores, y Even con now, my esto dear no brothers and destruye la comunión. sisters, Al contrario, Jesus da a luz a beholds una nueva mothers and familia. fathers who lose their children to hunger, disease, Incluso ahora wars, Jesús illegal está drugs, cerca de los sex padres, tourism, de las madres que immorality, tienen hijos false philosophies, asesinados o and niños empty víctimas utopias. de tráfico de Jesus drogas, de tells turismo us to sexual, take care de las falsas of the ideologías. sorrowful mothers Jesús and nos dice fathers, que for nos they ocupemos are de our las madres parents too. y de los padres que He sufren, tells us to look after the lost children of the world, porque for they estos are padres our son nuestros daughters padres. and sons Jesús nos too. dice que busquemos los No hijos wound is perdidos so great en el mundo, that porque it estos could son not be nuestros propios healed hijos. by love. Ninguna herida es By being tan in grande communion with the que no pueda word, ser curada por the el amor. church, like Mary, Y will be the estando en seed comunión of con the la new palabra, family la of iglesia, justice, como María, será healing, el and germen de la peace. nueva familia, de la justicia, Let de la me curación, close de la now. salvación y de la paz. Y quisiera I clausurar recall a ahora dark day when I was still a priest contándoles una serving in my historia. home diocese. Me acuerdo One un día morning, cuando a young priest, era sacerdote en 32 mi diócesis years de of origen, age, y una mañana was un joven found sacerdote de unos 30 años, His 32 body, años, stabbed asesinado. 32 times, lo was encontraron left in a rice muerto field. y su cuerpo había He recibido was a 32 former puñaladas. student of mine. Lo habían dejado en un campo At de the arroz. wake, I walked his mother Había towards the sido coffin. un estudiante. Upon seeing Entonces, her cuando me lifeless desperté por la son, mañana, fui a ver a su madre, shed la tears acompañé en of el hospital sorrow y viendo and a su cried hijo out in muerto, prayer, ella "My se God, puso a llorar you know how heavy my heart y was gritaba when en my la son oración, entered en the el dolor: seminary. But you Dios, prevailed, ¿sabes cuánto so I mi corazón surrendered está him to sufriendo? you. Y cuánto mi corazón Now sufría you cuando took mi him hijo again entró en el from me. seminario. Pero If tú it lo is habías your llamado. wish, then Entonces lo I give acepté. him totally to Pero you. ahora lo retomas otra vez. He is all Pues yours. si este es tu deseo, I yo lo could not acepto. believe Yo te lo what I doy. was hearing. Te lo A few doy days later, por entero. Yo no podía creer in lo a que forum estaba on escuchando. justice, No podía we creer attended, en las palabras someone de asked esta her, madre. Algunos "What días would you do después if the killer estaba of frecuentando your son is presented to you?" un grupo de I personas, thought it was an insensitive un question, foro de la justicia, but before I could stop her, y she already responded, una persona le preguntó justamente a "Dear esta mujer: police ¿qué haría, officers, señora, si do encontrara not al asesino de su hesitate to hijo? bring Y my esta señora son's contestó: killer to me. Do not fear. I will not hurt him. Pues yo quiero I ver just al want to asesino de know mi hijo, pero no why tengan he miedo, did it. no le haré nada, I solamente will quiero saber observe the por qué dictates of lo ha justice, asesinado. but deep in my heart, Yo will respetaré la forgive, justicia, for pero en Jesus lo profundo tells de mi me corazón to forgive. yo quiero olvidar, My porque love Jesús might dice help que make tengo que the perdonar. killer Y yo a quiero better person. perdonar en mi corazón a esta persona. Once El again, amor I could not believe what was happening. ayudará a esta persona a ser una persona mejor. But I know Una vez más, yo no podía that we creer were en lo again que at the estaba foot of the cross diciendo esta and mujer, hearing the same pero words. en Woman, aquel momento Behold your son. estábamos Son, al pie de la cruz y behold your escuchábamos esta palabra: Those mujer, days were followed by este many es tu more hijo. weeks of aquí listening tienes a tu to the hijo, stories of the priest's y al mother hijo, y about aquí her tienes a tu son madre. and her family. Stories that I would hear for the first En mi time. vida yo he I could not escuchado help but think a muchas madres, that I have come muchas to know the historias, priest much better now y that he is cada gone, vez but more pienso made more vividly present by que his mother's stories. conozco a I mucha believe gente, that this also y happened to aquel Mary sacerdote que and murió her new family of disciples. siempre lo recuerdo porque After sigue viviendo Jesus' en las ascension palabras into de su heaven, madre. Pues lo mismo The extended ocurrió a family María of y a su nueva disciples familia de with los Mary discípulos, porque después went de la to the ascensión de upper Jesús room en el to cielo, await la the familia promised ensanchada de Holy los Spirit, discípulos con who María would remind se us fueron about al cenáculo Jesus. para esperar
al Espíritu Santo, que les había sido prometido y que les iba a hablar nuevamente de Jesús. Y quiero pensar que con la ayuda de este mismo Espíritu Santo, que habló a María en la Anunciación, pues esto permitirá comprender la realidad de Jesús. Ahora María puede proclamar su historia a sus nuevos hijos e hijas, lo que María vio, lo que María escuchó, lo que María intentó tocar con sus manos sobre su hijo, sobre la palabra de vida. María lo puede contar. Y seguramente habrá acabado su vida María diciendo: haced lo que Él os diga. Id y contad la buena nueva de Jesús a todo el mundo y hagan todo lo que Él les diga. Amén.